¿Crees que las leyes actuales son extrañas? Espera a descubrir lo que inventaban nuestros antepasados. Las civilizaciones antiguas crearon leyes que hoy nos pondrían los pelos de punta. Imagina que podían quitarte la vida por estornudar en un momento inapropiado. O que debías pagar un impuesto por llevar barba. ¿Sabías que en la antigua Roma un gobernante podía nombrar a su caballo para un cargo público? Esto es solo una pequeña parte de las extravagancias que te esperan. Prepárate, estos hechos cambiarán tu percepción del mundo antiguo. Impuestos sorprendentes sobre todo. En diferentes países de la antigüedad existían impuestos asombrosos. En la antigua Roma, el gobernante Vespasiano introdujo un impuesto sobre los baños públicos. Cuando su hijo Tito le reprochó lo indecoroso de tal decisión, Vespasiano le mostró una moneda y pronunció la famosa frase: «El dinero no tiene olor». En el antiguo Egipto existía un impuesto sobre el aceite para cocinar. Funcionarios especiales visitaban las casas y comprobaban si los habitantes utilizaban aceite adquirido legalmente. Incluso estaba prohibido reutilizar el aceite viejo. Y en la Francia medieval existía un impuesto sobre la sal, la gravelle. Cada familia estaba obligada a comprar una cantidad determinada de sal a un precio inflado, independientemente de su necesidad. La evasión de este impuesto se castigaba severamente, desde trabajos forzados hasta la pena capital. La antigua Roma, de caballos en el Senado a restricciones alimentarias. El Imperio Romano no solo legó al mundo grandes construcciones y leyes, sino también algunas normas jurídicas absurdas. Uno de los casos más conocidos está relacionado con el emperador Calígula, quien nombró a su caballo Incitatus como senador. Aunque los historiadores debaten si fue un acto real o un gesto simbólico para mostrar la insignificancia del Senado, la mera posibilidad de tal nombramiento dice mucho. En la antigua Roma también existían extrañas leyes alimentarias. El emperador Augusto impuso una limitación en la cantidad de platos en los banquetes, no más de 3. Y durante el reinado del emperador Tiberio, existía una prohibición de consumir ciertos tipos de pasteles en determinados días. La violación de esta prohibición podía ser severamente castigada. También resulta interesante la ley romana que prohibía a las mujeres beber vino. El castigo era severo, desde el divorcio hasta la pena de muerte. El marido tenía derecho a castigar a su esposa si la sorprendía bebiendo vino. Mientras tanto, los hombres bebían vino prácticamente sin restricciones. Los historiadores creen que esta ley estaba relacionada con el temor de que las mujeres, bajo los efectos del alcohol, pudieran volverse más liberales en su comportamiento. Japón del período Edo, reglamentación de cada paso. En el Japón medieval, durante el período Edo, 1603-1868, existía una serie de leyes extrañas. Por ejemplo, a la gente común se le prohibía usar ropa de seda, un privilegio reservado para los samuráis y aristócratas. Por violar esta prohibición, no solo podían confiscar la ropa, sino también someter al infractor a castigos corporales. Otra ley japonesa inusual prohibía construir casas que superaran cierta altura, para que ninguna estructura sobrepasara el palacio del shogun. Además, se permitía a los samuráis castigar a los ciudadanos comunes si estos mostraban falta de respeto. Esta práctica se llamaba kirisute, el derecho a castigar e irse. Es interesante que en el Japón de aquella época también existiera una prohibición de consumir carne de animales cuadrúpedos. Esta ley estaba relacionada con las tradiciones budistas y persistió hasta la restauración Meiji en 1868. Las excepciones solo se hacían para los enfermos y extranjeros. La antigua China, burocracia y extravagancias. La antigua China era famosa por su sistema burocrático, pero algunas leyes de la dinastía Qin parecen simplemente increíbles. Por ejemplo, existía una ley que exigía a los ciudadanos informar a las autoridades sobre sus sueños, especialmente si estos podían contener presagios o críticas al emperador. Ocultar sueños peligrosos podía ser severamente castigado. Durante el reinado del emperador Insi Huan, se aprobó una ley según la cual los libros de filosofía e historia debían ser destruidos,
y los eruditos que guardaban libros prohibidos eran sometidos a severos castigos. Este periodo es conocido como la quema de libros y el castigo a los eruditos. El objetivo era establecer una ideología única y borrar la memoria de dinastías anteriores. Y aquí hay otra extraña ley china. Durante la dinastía Tang, se prohibía a las mujeres mirar al emperador cuando pasaba. Debían cerrar ventanas y puertas cuando el emperador pasaba junto a sus casas. La violación de esta norma conllevaba un severo castigo. Mientras tanto, a los hombres se les permitía observar la procesión, pero debían arrodillarse y mirar al suelo. La antigua Grecia, democracia con un rostro extraño. La cuna de la democracia, la antigua Grecia, también tenía leyes extrañas. En Atenas existía la práctica del ostracismo, un tribunal civil donde una vez al año los ciudadanos podían votar por el destierro de cualquier político de la ciudad durante 10 años, sin ninguna acusación concreta. A los ciudadanos simplemente se les entregaban fragmentos de cerámica, en griego ostrakon, en los que escribían el nombre de quien querían enviar al exilio. Muchos líderes destacados de Atenas sufrieron este procedimiento. En Esparta regía una ley aún más extraña. A los hombres se les prohibía permanecer solteros después de cierta edad. Los infractores eran humillados públicamente, debían caminar desnudos por la plaza de la ciudad en invierno, cantando canciones sobre su vergüenza. Además, las mujeres podían castigar impunemente a los solteros durante ciertas festividades religiosas. En la isla de Lesbos existía una ley que prohibía a cantantes y músicos superar en habilidad a sus maestros. Por violar esta prohibición podían ser privados de sus derechos civiles. Imagina un mundo donde el talento debía ser contenido para no ofender los sentimientos de los predecesores. Babilonia, donde estornudar podía costar muy caro. En la antigua Babilonia existía una de las prohibiciones más extrañas en la historia de la humanidad, la prohibición de estornudar en presencia del rey. Según algunas fuentes históricas, tal muestra de falta de respeto podía ser severamente castigada. Los babilonios creían que el estornudo era una forma de que los espíritus malignos entraran en el cuerpo humano. Y estornudar ante el rey significaba poner en peligro su esencia divina. El Código de Hammurabi, uno de los compendios de leyes más antiguos, contenía numerosas disposiciones sorprendentes. Por ejemplo, si un constructor edificaba una casa que se derrumbaba y causaba daño al propietario, el constructor era castigado. Si quien resultaba herido era el hijo del propietario, entonces se castigaba al hijo del constructor. ¿Te imaginas cuánto arriesgaban entonces las familias de los arquitectos? Y aquí hay otra peculiaridad de la legislación babilónica. Al médico que realizaba una operación sin éxito y causaba daño al paciente, podían prohibirle ejercer. Por un lado, esto estimulaba a los médicos a ser más cuidadosos, pero por otro, no contribuía en absoluto al desarrollo de la medicina. Es interesante que en aquellos tiempos existiera una especie de seguro. El médico acordaba previamente con el paciente la probabilidad de éxito de la operación y el pago correspondiente. Inglaterra medieval, impuestos sobre la barba y prohibición de fallecer. Trasladémonos de la antigüedad a la Edad Media. En Inglaterra, en el año 1535, el rey Enrique VIII introdujo un impuesto sobre la barba. Cada hombre barbudo debía pagar un tributo especial, cuya cuantía dependía de su estatus social. Más tarde, en 1698, Pedro el Grande introdujo un impuesto similar en Rusia, con un propósito práctico: acercar a sus súbditos a la moda europea de la época. Otra ley inglesa absurda prohibía fallecer en el edificio del Parlamento. Técnicamente, esta ley existía porque el edificio tenía el estatus de palacio real, y cualquiera que falleciera allí tenía derecho a un funeral de Estado. Para evitar gastos innecesarios, las autoridades simplemente prohibieron morir allí. Por supuesto, esto era más bien un truco legal, pero el hecho es un hecho. En la ciudad inglesa de York existía otra ley extraña. A los escoceses se les permitía disparar flechas a los ingleses los domingos. Al mismo tiempo, existía una ley recíproca. A los ingleses se les permitía defenderse de los escoceses si estos portaban armas los lunes.
Estas leyes fueron adoptadas durante los prolongados conflictos anglo-escoceses y, irónicamente, nunca fueron oficialmente derogadas. El Antiguo Egipto, tribunales deportivos y cejas. En el Antiguo Egipto existían sus propias leyes extravagantes. Una de las más inusuales era la existencia de tribunales deportivos especiales. Los faraones amaban tanto el entretenimiento y las competiciones que crearon un sistema judicial especial para resolver disputas surgidas durante los juegos. Si, por ejemplo, jugabas de forma deshonesta al Senet, un juego similar a las damas del Antiguo Egipto, podías ser condenado a trabajos forzados. Los egipcios también eran famosos por sus extrañas costumbres de luto, consagradas por la ley. Cuando moría un gato doméstico, animal sagrado en Egipto, todos los miembros de la familia debían afeitarse las cejas en señal de luto. El incumplimiento de este requisito podía acarrear un castigo. Y si alguien causaba daño a un gato, aunque fuera accidentalmente, podía ser severamente castigado. Imagina un país donde los gatos tenían un estatus legal más elevado que muchas personas. Otra regla inusual se refería a la profesión de barquero. La ley obligaba a los transportistas del Nilo a trasladar gratuitamente a las mujeres embarazadas. Los investigadores creen que esto estaba relacionado con el culto a la diosa Tueris, protectora de las embarazadas y parturientas. Es interesante que la norma moderna de dejar pasar a las embarazadas sin hacer cola pueda tener sus raíces en la tradición del Antiguo Egipto. La antigua India, un rígido sistema de castas en las leyes. En la antigua India, las leyes regulaban estrictamente la vida de las diferentes castas. Según las leyes de Manu, si una persona de casta inferior se atrevía a escuchar la lectura de textos sagrados, podía ser severamente castigada. Y si pronunciaba textos sagrados, se le prohibía hacerlo en el futuro. También existían extrañas normas fiscales. Por ejemplo, bailarines y músicos debían entregar al Estado parte de sus ingresos, actuando gratuitamente en festividades estatales durante un determinado número de días al año. Y los vinateros pagaban impuestos, con bebidas. Debían suministrar una cantidad determinada de su producción para ceremonias religiosas y banquetes estatales. Es interesante que en la antigua India existiera también una ley que prohibía a una persona de casta superior ayudar a una persona de casta inferior en apuros. La lógica era la siguiente: si una persona estaba en apuros, significaba que era su karma, y la intervención supondría una violación del orden divino. Desde un punto de vista moderno, esto parece increíblemente cruel, pero para aquella época tales concepciones eran la norma. ¿Qué nos enseñan las extrañas leyes del pasado? Al estudiar las inusuales leyes de la antigüedad, vemos cómo ha cambiado la sociedad y sus conceptos de justicia. Lo que parecía lógico a nuestros antepasados, hoy parece absurdo. Pero no debemos burlarnos del pasado, quizás dentro de 1000 años nuestros descendientes leerán con la misma perplejidad sobre nuestras leyes. Muchas de estas extrañas leyes muestran cuán importantes eran para las sociedades antiguas la religión, la jerarquía social y las tradiciones. También demuestran cómo los gobernantes utilizaban las leyes no solo para mantener el orden, sino también para afirmar su poder y control sobre la población. Lo que realmente sorprende es que algunas de estas antiguas leyes absurdas han sobrevivido en forma modificada hasta nuestros días. Por ejemplo, en muchos países modernos existen restricciones sobre el uso de cierta vestimenta en lugares públicos o reglas especiales de comportamiento en presencia de jefes de Estado. La historia de las leyes extrañas nos recuerda que las leyes no son una verdad absoluta, sino un reflejo de la sociedad que las crea. Y quizás la lección más importante que podemos extraer de esta historia es el valor del pensamiento crítico y la capacidad de preguntar por qué, incluso cuando se trata de reglas aparentemente establecidas. Imaginen a un hombre que gobernó durante tanto tiempo, que cuando murió, ya nadie recordaba cómo era el mundo antes de él. Un niño al que llamaban simplemente el pequeño Ray y que, al crecer, fue conocido como el Señor del Sol. Un hombre que redibujó con sus propias manos el mapa del mundo antiguo. Su nombre es Ramsés II. Este nombre está envuelto en leyendas,
mitos y títulos grandilocuentes, pero detrás de todo ese brillo se esconde algo más que un faraón, un político brillante, un estratega astuto y el arquitecto de su propia gloria inmortal. No solo gobernó Egipto, hizo todo lo posible para que Egipto fuera inseparable de su imagen. Ramsés nació alrededor del año 1303 antes de nuestra era, en una época en la que Egipto aún no se había recuperado de los conflictos internos y de las amenazas del Imperio hitita. Su padre, Seti I, fue un gobernante fuerte y un guerrero valiente, y desde muy pequeño comenzó a preparar a Ramsés para el poder. A los 14 años ya era comandante militar. A los 15, príncipe heredero. Y a los 24, faraón. Así comenzó su legendario reinado, que duró 66 años, más que el de cualquier otro faraón egipcio. En ese tiempo, Ramsés no solo construyó un imperio, se transformó en un dios viviente. El evento más famoso de su reinado fue la batalla de Cadés. Esta confrontación contra los hititas, ocurrida alrededor del año 1274 antes de nuestra era, fue una de las mayores batallas con tanques de la antigüedad. Sí, los tanques de aquella época eran carros de guerra. Miles de carros y decenas de miles de soldados participaron en ambos bandos. Ramsés cayó en una trampa. Su ejército estaba disperso y el enemigo atacó por sorpresa. Pero Ramsés no huyó. Según las inscripciones egipcias, que él mismo ordenó tallar en todos los templos, levantó el ánimo de sus tropas, reunió sus fuerzas y contraatacó con fuerza devastadora. Por supuesto, la ciencia moderna cree que la batalla terminó más bien en empate, pero para los egipcios Ramsés fue un héroe. Hizo todo lo posible para que su versión de la victoria perdurara por los siglos. Más tarde, Ramsés firmó con los hititas el primer tratado de paz oficial conocido en la historia, cuyo texto ha llegado hasta nuestros días. No fue solo un guerrero, sino también un diplomático. Pero la guerra fue solo una parte de la historia. Ramsés estaba obsesionado con dejar huella. Literalmente. Llenó Egipto con su imagen. No importa si estás en Nubia, en Luxor o en Abidos, siempre encontrarás una estatua de Ramsés. Ordenó que su rostro fuera tallado en cada columna, cada muro y cada obelisco, para que nadie olvidara quién los había creado. El monumento más impresionante de su vanidad fue el templo de Abu Simbel. Dos templos gigantes excavados en la roca, en el sur de Egipto, donde 4 estatuas colosales de Ramsés, de 20 metros de altura, reciben al sol naciente. En el interior del templo, las paredes están decoradas con escenas de batallas, triunfos y, por supuesto, Ramsés en compañía de los dioses. Literalmente se inscribió en el panteón. Lo más curioso es que, en los días del equinoccio de primavera y de otoño, un rayo de sol penetra en el templo e ilumina las estatuas de Ramsés y de los dioses a su lado. No es solo una maravilla de la ingeniería. Fue una demostración de poder y de su supuesto origen divino como faraón. Pero Ramsés no fue solo un comandante y un constructor. Fue también un padre. ¿Y qué padre? Tuvo más de 200 hijos y al menos 60 esposas. Pero entre todas ellas, una ocupó un lugar muy especial, Nefertari, su esposa principal y su gran amor. Para ella mandó construir un templo propio junto al de Abu Simbel. Es uno de los pocos casos en los que el nombre de una mujer fue tallado casi al mismo nivel que el del faraón. En las paredes de su tumba, una de las más hermosas del Valle de las Reinas, se conservan escenas de increíble ternura y respeto. No era solo política. Era amor. Un amor que Ramsés quiso inmortalizar para siempre. Ramsés gobernó durante más tiempo del que cualquiera hubiera imaginado. En Egipto creció toda una generación convencida de que jamás habría otro faraón. Se convirtió en símbolo viviente de la estabilidad y el orden divino. Cuando murió, a la edad aproximada de 90 años, Egipto entero tembló, como si el sol hubiera dejado de salir. Su cuerpo fue momificado y depositado en una tumba lujosa en el Valle de los Reyes. Pero esa tumba fue saqueada en la antigüedad,
y sus restos fueron trasladados a un escondite secreto junto con otras momias reales, para protegerlos de los saqueadores. Paradójicamente, 3000 años después, Ramsés volvió a ser un héroe. En 1881, su momia fue descubierta en un escondite en Deir el-Bahari. Y en 1976, debido al deterioro de sus tejidos, fue enviada a París para su restauración. Sí, Ramsés II llegó oficialmente a Francia con pasaporte diplomático, como si aún fuera un jefe de Estado, para evitar problemas de visado. Hoy en día, Ramsés es una de las figuras más reconocidas del mundo antiguo. Se le considera el modelo del faraón del Éxodo bíblico, ha inspirado películas y libros, y es objeto de investigaciones arqueológicas y peregrinaciones turísticas. Los académicos aún debaten, ¿fue un tirano, un manipulador, un dios en la tierra o simplemente un gran actor en el escenario de la historia? Pero hay algo indiscutible, nadie supo manejar su imagen tan magistralmente como Ramsés II. La historia de Ramsés II no es simplemente la de un antiguo gobernante. Es la historia de un hombre que entendió que, para permanecer en la eternidad, no basta con vivir, hay que crear leyendas. Convirtió su nombre en una marca, su vida en una epopeya y a Egipto en un imperio eterno. Suscríbete al canal para no perderte más relatos sobre las verdaderas leyendas de la antigüedad. Porque detrás de cada piedra, estatua e inscripción, hay un destino oculto. Y el de Ramsés fue, sin duda, colosal. Imagínate esto, un arqueólogo retira cuidadosamente la arena de un antiguo fragmento de arcilla, y de repente su corazón se detiene. Ante él aparecen símbolos misteriosos que tienen más de 5000 años. Estos signos guardan los secretos de las primeras civilizaciones de la Tierra, esas sociedades extraordinarias que por primera vez aprendieron a construir ciudades, crear sistemas de escritura y gobernar a miles de personas. Pero, ¿cómo eran estos mundos antiguos, y qué obligó a nuestros antepasados a abandonar la vida nómada de cazadores y recolectores? Hace aproximadamente 10.000 años ocurrió un evento que cambió para siempre el curso de la historia humana. Fue la revolución neolítica, la transición de la caza y la recolección a la agricultura. Pero ¿por qué este momento se volvió tan decisivo? Todo se debe a que la agricultura creó algo completamente nuevo, excedentes de alimentos. Por primera vez en la historia de la humanidad, no todas las personas tenían que dedicarse a la obtención de comida. Aparecieron artesanos, sacerdotes, guerreros, comerciantes. Surgió la especialización, y con ella, estructuras sociales complejas. Pero lo más sorprendente es que esta revolución ocurrió prácticamente al mismo tiempo en diferentes rincones del planeta, como si la humanidad hubiera alcanzado algún umbral crítico de desarrollo. Y precisamente en estos puntos nacieron las primeras civilizaciones. Sumeria, la cuna de la civilización humana. En la parte sur de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, hace aproximadamente 6000 años surgió una civilización que hizo temblar al mundo de admiración. Los sumerios crearon las primeras ciudades en la historia de la humanidad. Imagínense Uruk, una ciudad en la que vivían más de 50.000 personas, cuando la mayoría de la gente en el planeta aún se refugiaba en pequeñas aldeas de apenas unas decenas de familias. Uruk era una verdadera metrópolis de la antigüedad, rodeada por poderosas murallas de 9 kilómetros de longitud. Pero los sumerios no asombraron al mundo solo por el tamaño de sus ciudades. Inventaron la escritura cuneiforme, el primer sistema de escritura de la historia. Miles de tablillas de arcilla con textos cuneiformes han llegado hasta nuestros días, contando historias increíbles sobre héroes antiguos, dioses y la vida cotidiana. ¿Sabían que los sumerios fueron los primeros en inventar la rueda, el torno de alfarero, la vela e incluso la cerveza? Crearon las primeras escuelas, donde enseñaban a escribir y contar. Tenían matemáticas desarrolladas, usaban el sistema sexagesimal, cuyos ecos vemos aún hoy en la división de la hora en 60 minutos. Pero lo más sorprendente es su mitología. La epopeya de Gilgamesh, escrita por los sumerios, contiene la historia de un diluvio universal que es asombrosamente similar al relato bíblico de Noé.
Esto nos hace reflexionar, ¿no fueron acaso los mitos sumerios la fuente de muchos textos religiosos posteriores? Antiguo Egipto, el regalo del Nilo. Mientras en Mesopotamia florecían los sumerios, en las orillas del poderoso Nilo nacía otra gran civilización. Hace aproximadamente 5100 años, el faraón Menes unificó el Alto y Bajo Egipto, creando el primer estado centralizado de la historia. Egipto fue verdaderamente una civilización única. Heródoto lo llamaba el regalo del Nilo, y esta era la pura verdad. Las inundaciones anuales del gran río traían limo fértil, convirtiendo el valle en un oasis floreciente en medio del desierto sin vida. Los egipcios crearon una arquitectura increíble. La Gran Pirámide de Keops, construida hace aproximadamente 4500 años, fue durante mucho tiempo la estructura más alta del planeta. Su altura era de 146 metros. Pero ¿cómo pudieron los antiguos constructores elevar bloques de piedra de varias toneladas a tal altura? Este enigma aún inquieta a los científicos. Los egipcios desarrollaron un complejo sistema de momificación, creyendo en la vida después de la muerte. Sus conocimientos médicos estaban tan avanzados que realizaban operaciones quirúrgicas complejas, incluyendo la trepanación del cráneo. El papiro de Edwin Smith, escrito hace aproximadamente 3600 años, contiene descripciones de 48 casos de traumatismos y métodos para su tratamiento. Pero los egipcios no fueron solo grandes constructores y médicos. Crearon uno de los primeros sistemas educativos, inventaron el papiro. Desarrollaron la astronomía y las matemáticas. Su calendario de 365 días se convirtió en la base del calendario moderno. La civilización del Valle del Indo, maestros misteriosos. En el territorio del actual Pakistán y el noroeste de la India, hace aproximadamente 4600 años, floreció una de las civilizaciones más enigmáticas de la antigüedad. La civilización harappense, o civilización del Valle del Indo, fue descubierta por los arqueólogos solo en el siglo XX, pero sus logros asombran la imaginación. Imaginen ciudades con calles perfectamente planificadas, dispuestas en ángulos rectos. Mohenjo-Daro y Harappa tenían un sistema de alcantarillado desarrollado que no era inferior al romano, creado 2000 años después. En cada casa había baños y retretes conectados al sistema central de alcantarillado. Estos antiguos ingenieros construyeron un complejo sistema de suministro de agua con depósitos y canales. El Gran Baño de Mohenjo-Daro, de 12 por 7 metros, estaba revestido con betún y ladrillo, una verdadera maravilla de la ingeniería antigua. Pero el mayor misterio de la civilización del Indo es su escritura. Los científicos han descubierto más de 4000 sellos con símbolos enigmáticos, pero hasta ahora nadie ha logrado descifrar esta antigua escritura. ¿Qué ocultan estos signos? ¿Qué secretos guardan las ruinas silenciosas? Los habitantes del Valle del Indo eran hábiles artesanos y comerciantes. Sus productos de bronce, joyas y sellos se encuentran incluso en Mesopotamia, lo que habla de conexiones comerciales desarrolladas a una distancia de más de 2000 kilómetros. Antigua China, el Imperio Celestial. En las orillas del río Amarillo, hace aproximadamente 4000 años, nació una civilización que se convirtió en una de las más duraderas en la historia de la humanidad. La dinastía Xia, que gobernó desde el 2070 hasta el 1600 antes de nuestra era, sentó las bases de la organización estatal china. Los antiguos chinos crearon un sistema único de escritura, los ideogramas, que se usan hasta hoy. Los ideogramas chinos más antiguos, encontrados en huesos oraculares, datan de hace 3400 años. Los chinos inventaron el papel, la pólvora, la brújula y la imprenta, los 4 grandes inventos que cambiaron el mundo. Pero ¿sabían que también fueron los primeros en cultivar arroz, inventar la seda y crear la porcelana? Confucio, que vivió en el siglo VI antes de nuestra era, creó un sistema filosófico que aún influye en la sociedad china. Sus ideas sobre la importancia de la educación, el respeto a los mayores y la armonía en la sociedad se convirtieron en la base de la cultura china. La Gran Muralla China,
cuya construcción comenzó en el siglo VII antes de nuestra era. Se convirtió en el símbolo de la civilización china. Su longitud total es de más de 21.000 kilómetros, como la mitad de la circunferencia de la Tierra. La civilización minoica, señores del mar. En la isla de Creta, hace aproximadamente 4.000 años, floreció una civilización asombrosa que controlaba todo el Mediterráneo oriental. Los minoicos fueron los primeros grandes navegantes de la historia. El palacio de Cnosos, centro de la civilización minoica, asombraba a los contemporáneos por su tamaño y lujo. Era una construcción enorme con 1000 habitaciones, un complejo sistema de corredores y escaleras. No es casualidad que los griegos crearan el mito del laberinto del Minotauro precisamente aquí. Los minoicos crearon la primera talasocracia de la historia, un imperio marítimo. Su flota controlaba las rutas comerciales por todo el Mediterráneo. En los frescos del palacio de Cnosos vemos imágenes de sus barcos, delfines, pulpos. Todo habla de la estrecha conexión de esta civilización con el mar. Sorprendentemente, las ciudades minoicas no tenían murallas defensivas. Evidentemente, su flota era tan poderosa que garantizaba una seguridad completa. Esta fue la primera civilización en la historia basada en el poder naval, y no en ejércitos terrestres. ¿Qué unía a las primeras civilizaciones? Todas estas civilizaciones antiguas, a pesar de sus diferencias, tenían sorprendentemente mucho en común. Primero, todas surgieron en valles de grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, el Nilo, el Indo, el río Amarillo. El agua era fuente de vida, base de la agricultura y vía de transporte. Segundo, todas crearon sistemas de escritura. La necesidad de registrar leyes, transacciones comerciales, textos religiosos llevó a la aparición de diferentes sistemas de escritura, desde la cuneiforme sumeria hasta los ideogramas chinos. Tercero, todas estas civilizaciones desarrollaron complejos sistemas religiosos con templos y sacerdotes. La religión no solo explicaba la estructura del mundo, sino que también justificaba el poder de los gobernantes, a menudo considerados divinos. Finalmente, todas crearon arquitectura monumental, pirámides, zigurats, palacios. Estas construcciones debían demostrar el poder del Estado e inmortalizar la memoria de los gobernantes. Misterios que aún intrigan a los científicos. El estudio de las primeras civilizaciones nos plantea múltiples preguntas que aún no tienen respuesta. ¿Cómo pudieron los sumerios pasar tan rápidamente de la agricultura primitiva a una civilización urbana compleja? ¿Por qué la civilización del Valle del Indo desapareció súbitamente hace aproximadamente 3500 años? ¿Cómo construyeron los antiguos egipcios las pirámides con tal precisión increíble? Estos enigmas hacen que el estudio de las civilizaciones antiguas sea aún más fascinante. Cada nuevo descubrimiento arqueológico puede revolucionar nuestras ideas sobre el pasado. Los hallazgos recientes en Göbekli Tepe en Turquía mostraron que la arquitectura monumental apareció incluso antes del surgimiento de la agricultura, 2000 años antes de lo que pensábamos. Las primeras civilizaciones sentaron las bases de todo lo que consideramos características de una sociedad desarrollada. Inventaron la escritura, crearon las primeras leyes, desarrollaron las ciencias y las artes. Sus logros se convirtieron en el fundamento para todas las civilizaciones posteriores. Los mitos sumerios influyeron en las religiones de muchos pueblos. La medicina egipcia sentó las bases de la cirugía moderna. Los inventos chinos cambiaron el curso de la historia. El comercio marítimo minoico se convirtió en el precursor de la economía global moderna. Estudiando estas civilizaciones antiguas, nos entendemos mejor a nosotros mismos. Porque muchos problemas que enfrentaron nuestros antepasados hace 5000 años, el gobierno de grandes grupos de personas, la distribución justa de recursos, el mantenimiento del orden en la sociedad, siguen siendo relevantes hoy. Las primeras civilizaciones mostraron que la humanidad es capaz de logros increíbles. Demostraron que las personas pueden unirse para crear algo más grande que la suma de sus esfuerzos individuales. Y en esto, quizás,
radica la lección principal que nos enseñan estas sociedades antiguas, la lección sobre las posibilidades ilimitadas de la cooperación y creatividad humanas. Imaginen esto, la tormenta de arena se calma, y ante ustedes se abre un espectáculo que hace latir el corazón más rápido. Muros colosales que se elevan hacia los cielos, puertas brillantes con azulejos azules por las que pasan caravanas con tesoros de todos los rincones del mundo. Esto no es un espejismo en el desierto, es Babilonia, la ciudad que los antiguos llamaban las puertas de los dioses, y que los historiadores modernos consideran una de las maravillas más grandes de la civilización humana. Nuestra historia comienza hace aproximadamente 4000 años, cuando en las orillas del gran río Éufrates un pequeño asentamiento comenzó su ascensión hacia el dominio mundial. La palabra Babilonia proviene del acadio Babilu, que significa puerta de Dios, y esta ciudad realmente se convirtió en una puerta entre mundos, terrenal y celestial, antiguo y futuro. La primera mención de Babilonia aparece en documentos de la época del Imperio Acadio, aproximadamente en el siglo 24 antes de nuestra era. Pero la verdadera gloria llegó a la ciudad mucho después, cuando llegó al poder la primera dinastía babilónica. En el año 1792 antes de nuestra era subió al trono un gobernante cuyo nombre entró para siempre en la historia de la humanidad. Hammurabi no solo conquistó territorios, creó algo revolucionario para su tiempo: el primer código de leyes del mundo. Imaginen una estela de basalto negro de más de 2 metros de altura, en la cual están grabadas con signos cuneiformes 282 leyes. Estas leyes regulaban todos los aspectos de la vida, desde el comercio hasta las relaciones familiares, desde los castigos por crímenes hasta la protección de los débiles. Ojo por ojo, diente por diente, esta fórmula de justicia, familiar para nosotros desde la Biblia, apareció por primera vez precisamente en el Código de Hammurabi. Pero Hammurabi no fue solo un legislador. Bajo su reinado, Babilonia se transformó de una pequeña ciudad-estado en el centro de un imperio poderoso que se extendía desde el Golfo Pérsico hasta las montañas de Anatolia. Su correspondencia diplomática, encontrada por arqueólogos, muestra a un político brillante que sabía combinar la fuerza con la sabiduría. Después de la muerte de Hammurabi, el imperio babilónico experimentó múltiples convulsiones. Las invasiones de hititas, casitas y asirios ora elevaban, ora destruían la gran ciudad. Parecía que la época de Babilonia llegaba a su fin cuando en el siglo VII antes de nuestra era los asirios destruyeron completamente la ciudad. Pero el Fénix resurgió de las cenizas. En el año 626 antes de nuestra era llegó al poder Nabucodonosor II, y comenzó el periodo más brillante en la historia de Babilonia, la época del reino neobabilónico. Nabucodonosor II gobernó durante 43 años, y estos años se convirtieron en la Edad Dorada de Babilonia. Fue un gobernante constructor, gobernante conquistador, gobernante soñador. Bajo su reinado, Babilonia se convirtió en la ciudad más grande del mundo con una población de más de 200.000 personas, una cifra fantástica para aquella época. Precisamente Nabucodonosor creó aquellas maravillas arquitectónicas que asombraban la imaginación de los contemporáneos y continúan fascinándonos hoy. Las famosas puertas de Istar, decoradas con relieves de dragones y toros, brillando con el resplandor azul celeste de ladrillos vidriados, se convirtieron en símbolo del poder del imperio. Estas puertas no eran simplemente una entrada a la ciudad, eran un portal al mundo del lujo y la grandeza. A través de las puertas de Istar pasaba la vía de las procesiones, la calle principal de Babilonia, pavimentada con losas de piedra caliza y bordeada por muros con imágenes de 120 leones. Esta vía conducía al corazón mismo de la ciudad, al Zigurate Temenanki, que los griegos llamaban la Torre de Babel. Pero la creación más asombrosa de Nabucodonosor fueron los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Según la leyenda, el rey construyó estos jardines para su esposa Amitis, quien añoraba las verdes montañas de su nativa Media en la polvorienta Babilonia. Imaginen terrazas que se elevaban en escalones hacia el cielo, en las cuales crecían árboles, arbustos y flores de todos los rincones del mundo conocido.
Un complejo sistema de canales y bombas elevaba agua desde el Éufrates hasta una altura de más de 25 metros. Esto era un triunfo del pensamiento ingenieril, la encarnación del amor en piedra y verdor. El historiador griego Estrabón escribió que los jardines consistían en terrazas abovedadas que descansaban sobre columnas cúbicas. Estas columnas eran huecas y estaban llenas de tierra, lo que permitía que las raíces de los árboles más grandes se extendieran. El nivel superior de las terrazas se encontraba al mismo nivel que las murallas de la ciudad, y la altura total de los jardines alcanzaba la altura de un edificio moderno de 8 pisos. No menos impresionante era el Zigurate Temenanki, casa de los cimientos del cielo y la tierra. Este colosal templo escalonado de aproximadamente 90 metros de altura dominaba la ciudad y era visible desde una distancia de muchos kilómetros. Los 7 niveles de la torre simbolizaban los 7 cielos, y en la cima se encontraba el templo del dios principal Marduk. Las excavaciones arqueológicas mostraron que la base de la torre era un cuadrado con lados de 91 metros. Para la construcción se necesitaron aproximadamente 18 millones de ladrillos. Cada nivel estaba pintado de su propio color, el primero negro, el segundo blanco, el tercero rojo, el cuarto azul, el quinto naranja, el sexto plateado, y el séptimo dorado. Precisamente este zigurat se convirtió en el prototipo de la Torre de Babel bíblica. Según las Sagradas Escrituras, las personas querían construir una torre hasta los cielos, pero Dios confundió sus lenguas, y dejaron de entenderse entre sí. Es interesante que en la multinacional Babilonia realmente sonaban decenas de idiomas y dialectos. Babilonia no fue solo un centro político y comercial, sino también la cuna de la ciencia. Los astrónomos babilónicos compilaron los primeros calendarios precisos, dividieron el año en 12 meses, la semana en 7 días, y la hora en 60 minutos. El sistema numérico de base 60 que inventaron se usa hasta hoy para medir tiempo y ángulos. Los matemáticos babilónicos conocían el teorema de Pitágoras 1000 años antes del nacimiento del propio Pitágoras. Sabían resolver ecuaciones cuadráticas y calcular volúmenes de figuras geométricas complejas. Los textos médicos de Babilonia contienen descripciones de operaciones quirúrgicas, recetas de medicamentos y métodos de diagnóstico de enfermedades. Pero incluso los imperios más grandes no son eternos. En el año 539 antes de nuestra era, el rey persa Ciro el Grande conquistó Babilonia, poniendo fin a la independencia de la ciudad. Los persas trataron a Babilonia con respeto, conservándola como un importante centro administrativo, pero gradualmente la ciudad comenzó a declinar. Alejandro Magno, quien conquistó el imperio persa en el siglo IV antes de nuestra era, planeaba hacer de Babilonia la capital de su imperio mundial y murió en el Palacio Real en el año 323 antes de nuestra era. Después de su muerte, la ciudad gradualmente perdió su importancia, cediendo la primacía a nuevos centros del mundo helenístico. Durante muchos siglos Babilonia siguió siendo solo una leyenda. Los viajeros encontraban misteriosas colinas en Mesopotamia, pero nadie sospechaba que bajo ellas se ocultaba la gran ciudad de la antigüedad. Solo en el siglo XIX el arqueólogo alemán Robert Koldewey comenzó excavaciones sistemáticas que continuaron desde el año 1899 hasta el año 1917. Koldewey y su equipo descubrieron los cimientos de los jardines colgantes, las puertas de Istar, los restos de la Torre de Babel, el Palacio Real y miles de tablillas cuneiformes. Los hallazgos superaron todas las expectativas. Resultó que los autores antiguos no exageraban al describir la grandeza de Babilonia. Babilonia desapareció del mapa del mundo, pero su legado vive hasta hoy. Los principios legales del Código de Hammurabi se convirtieron en la base de todos los sistemas de derecho posteriores. La astronomía y matemática babilónicas se convirtieron en el fundamento de la ciencia griega, que a su vez dio origen al conocimiento científico moderno. La misma palabra, Babilonia, se convirtió en sinónimo de lujo, diversidad y cosmopolitismo. En la literatura y el arte, la imagen de Babilonia se usa como símbolo de la grandeza de las ambiciones humanas y su fragilidad ante el tiempo. Hoy en el lugar de la antigua Babilonia yacen ruinas.
pero los arqueólogos continúan encontrando nuevos testimonios de su antigua grandeza. Cada hallazgo descorre el velo sobre los misterios de una civilización que durante 1500 años fue el centro del mundo. La historia de Babilonia es la historia de los sueños humanos sobre una ciudad perfecta, donde reina la justicia, florecen las artes y las ciencias, donde personas de diferentes pueblos viven en paz y prosperidad. Aunque la misma Babilonia se hundió en el olvido, su historia continúa inspirándonos a crear un mundo mejor. Tal vez en algún lugar en los desiertos de Irak aún se ocultan tesoros de la gran ciudad, esperando a sus descubridores. Pero el tesoro principal de Babilonia es la lección de que incluso los imperios más grandes se construyen ante todo sobre el conocimiento, la justicia y la capacidad de unir a personas de diferentes culturas en nombre de un objetivo común. Imaginen, se despiertan al amanecer hace 500 años, y su trabajo es recoger excrementos humanos con las manos desnudas de las fosas sépticas de los ciudadanos ricos. El olor es tan terrible que hasta los perros huyen de ustedes, y su esperanza de vida rara vez supera los 30 años. Bienvenidos al mundo de las profesiones medievales, donde la supervivencia dependía de la disposición a hacer cosas en las que el hombre moderno no puede ni siquiera pensar sin estremecerse. Hace 500 años, en el año 1525, el mundo era completamente diferente. No había agua corriente, electricidad, medicina moderna o siquiera nociones elementales de higiene. Las personas vivían en un mundo donde la muerte acechaba en cada esquina, y la supervivencia requería una inventiva increíble y la disposición a dedicarse a los trabajos más repugnantes. Raquer, recolector de inmundicias. Comencemos con la profesión que literalmente sumergía a una persona en los aspectos más oscuros de la vida urbana. Los raques, así se llamaba a las personas cuyo trabajo consistía en limpiar las fosas sépticas y las alcantarillas. En las grandes ciudades, como Londres o París, donde vivían entre 100 y 200.000 habitantes, el problema de la eliminación de desechos era especialmente agudo. El raque tenía que descender a pozos profundos, a menudo hasta el pecho en inmundicias, y extraer manualmente el contenido. Trabajaban exclusivamente de noche, ya que las autoridades municipales prohibían hacerlo durante el día debido al olor insoportable. El equipamiento del raque consistía en ropa simple, que después del trabajo a menudo simplemente quemaban, guantes de cuero y una máscara primitiva empapada en vinagre. Lo más terrible de esta profesión era la amenaza constante de muerte. Los gases tóxicos que emanaban de los desechos en descomposición mataban regularmente a los trabajadores. El metano y el sulfuro de hidrógeno causaban asfixia, y caer en un pozo profundo a menudo significaba una muerte segura. Sin embargo, los raques recibían un pago relativamente bueno, alrededor de 2 chelines por noche, lo que era comparable al salario semanal de un artesano común. Cortador de cera, extractor de grasa de muertos. Aún más espeluznante era la profesión del cortador de cera. Estas personas se dedicaban a extraer grasa de cadáveres humanos y animales para fabricar velas y jabón. En una época en que las velas eran la principal fuente de iluminación, la demanda de cera y grasa era enorme, y la grasa animal escaseaba catastróficamente. Los cortadores de cera trabajaban en cementerios y morgues. Abrían cuerpos recientemente enterrados, extraían el tejido graso y lo hervían en grandes calderos. El proceso iba acompañado de un olor espantoso que se extendía por muchos kilómetros alrededor. Los residentes locales se quejaban regularmente a las autoridades, pero no había alternativa a este oficio. Los cortadores de cera a menudo se convertían en parias de la sociedad. La Iglesia condenaba oficialmente su actividad, considerándola una profanación de los muertos, pero hacía la vista gorda tácitamente, ya que ella misma necesitaba velas para los servicios religiosos. La esperanza de vida de los cortadores de cera era extremadamente baja. El contacto constante con tejidos en descomposición provocaba infecciones y envenenamientos. Jackerman, destructor de fosas sépticas. Cercana a los raques era la profesión del Jackerman, especialista en limpiar retretes privados en casas de ricos. A diferencia de los raques, que trabajaban con alcantarillas municipales, los Jackermans atendían a clientes privados.
Utilizaban cucharas largas especiales y cucharones para extraer el contenido de las fosas de los retretes. Los Jackermans trabajaban en equipos de 3 o 4 personas. Uno bajaba al pozo, otros pasaban herramientas y sacaban cubos con inmundicias. El momento más peligroso era el descenso. La concentración de gases tóxicos en el fondo del pozo podía matar en cuestión de minutos. Por eso los Jackermans usaban sistemas primitivos de ventilación, tubos largos a través de los cuales los compañeros bombeaban aire fresco. Es interesante que los Jackermans tenían una especie de gremio con reglas claras y tradiciones. Los novatos eran aceptados solo después de un año de periodo de prueba, y los secretos de la profesión se transmitían de generación en generación. Los ingresos de los Jackermans eran inestables, los clientes ricos pagaban bien, pero el trabajo era estacional e irregular. Knacker, reciclador de animales muertos. En las ciudades de hace 500 años morían diariamente decenas de caballos, vacas, cerdos y otros animales de ganado. Retirar los cadáveres era vital para prevenir epidemias, y de esto se encargaban los knackers, trabajadores especiales para la eliminación de animales muertos. Los knackers no solo tenían que retirar el cadáver, sino también utilizarlo de la manera más eficiente posible. Quitaban la piel, extraían la grasa, procesaban los huesos en harina para fertilizantes, y de las pezuñas servían pegamento. Nada se desperdiciaba, incluso recogían la sangre para fabricar tintes. El trabajo del knacker requería no solo resistencia física, sino también ciertos conocimientos de anatomía animal. Tenían que despiezar rápida y eficientemente el cadáver para prevenir mayor descomposición. Además, los knackers corrían constantemente el riesgo de contagiarse de diversas enfermedades que se transmitían de los animales a los humanos. El estatus social de los knackers era extremadamente bajo. Se les consideraba impuros, y la gente común evitaba el contacto con ellos. Los knackers vivían en barrios separados en las afueras de las ciudades, y sus hijos a menudo heredaban la profesión de sus padres, ya que no tenían otra salida. Urinador, recolector de orina. Una de las profesiones más inesperadas de esa época era la del urinador, una persona que recolectaba orina humana para diversos usos. La orina se utilizaba en la producción de cuero para procesar pieles, en la industria textil para fijar tintes, así como con fines médicos. Los urinadores iban de casa en casa con recipientes especiales y recolectaban orina de los habitantes. Se valoraba especialmente la orina infantil, que se consideraba más limpia y eficaz para el procesamiento de tejidos. Por un cubo de orina, el urinador recibía un pequeño pago o la intercambiaba por mercancías. En algunas ciudades existían urinarios públicos especiales donde los urinadores recolectaban orina. Estos lugares se convertían en verdaderos centros de comercio de desechos líquidos. La competencia entre urinadores era feroz, y por los mejores lugares de recolección a veces ocurrían verdaderas peleas. Bendiger, sepulturero y exhumador. La profesión del bendiger combinaba las funciones de sepulturero y exhumador. En condiciones de alta mortalidad y espacio limitado en los cementerios, las tumbas antiguas tenían que abrirse regularmente para liberar espacio para nuevos entierros. Los bendigers trabajaban principalmente de noche para no traumatizar la psique de los ciudadanos. Desenterraban huesos viejos, los clasificaban y los colocaban en criptas especiales llamadas osarios. Los cráneos se utilizaban para investigaciones médicas, y los huesos largos se procesaban en harina para fertilizantes. La parte más terrible del trabajo del bendiger era abrir tumbas frescas por demanda de médicos o anatomistas. En una época en que la anatomía apenas comenzaba a desarrollarse como ciencia, los cadáveres para estudio se obtenían precisamente de esta manera. Los bendigers arriesgaban no solo su salud, sino también su vida. La Iglesia perseguía cruelmente a los profanadores de tumbas. Bloodletter, sangrador. En la medicina medieval, la sangría se consideraba un tratamiento universal para todas las enfermedades. Los bloodletters, o flebotomistas, eran especialistas en extraer sangre del organismo de los pacientes. Utilizaban cuchillos afilados, sanguijuelas e instrumentos especiales para abrir venas.
Los bloodletters no tenían educación médica en el sentido moderno, pero poseían ciertas habilidades y conocimientos sobre la ubicación de venas y arterias. Tenían que calcular con precisión la cantidad de sangre que necesitaban extraer para no matar al paciente. El trabajo del bloodletter era extremadamente peligroso tanto para él mismo como para los pacientes. Los instrumentos no se esterilizaban, lo que provocaba infecciones masivas. Muchos pacientes morían no por la enfermedad principal, sino por envenenamiento de la sangre o por la pérdida de demasiada sangre. La vida hace 500 años estaba llena de horrores y dificultades que al hombre moderno le resulta difícil siquiera imaginar. Las personas estaban dispuestas a dedicarse a los trabajos más repugnantes por supervivencia. Estas profesiones muestran cuán lejos ha llegado la humanidad en cuestiones de higiene, medicina y desarrollo social. Cada una de estas profesiones era vitalmente necesaria para el funcionamiento de la sociedad medieval, a pesar de su carácter espantoso. Las personas que se dedicaban a ellas eran héroes de su tiempo, aunque la sociedad los despreciaba y los evitaba. Arriesgaban su salud y vida para asegurar las necesidades básicas de la civilización en cuanto a limpieza, eliminación de desechos y atención médica. El mundo moderno debe a estos trabajadores anónimos, que en condiciones inhumanas sentaron las bases para el desarrollo de la sanidad, la medicina y la administración urbana. Sus sacrificios y sufrimientos no deben ser olvidados, pues precisamente gracias a ellos podemos disfrutar de la comodidad y seguridad de la vida moderna.